que nada, muchísimas gracias, Judiel, por la invitación. Bienvenidos a todos. Estoy muy contenta de participar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar. La verdad es que es un tema que me apasiona muchísimo y me apasiona mucho porque a veces necesitamos una brújula para saber hacia dónde llevar el negocio, para saber qué decisiones debemos de tomar. Y creo que los últimos 2 años nos han enseñado que muchas veces, a pesar de que entendemos qué es lo que está pasando en el mercado, a pesar de que tenemos como alguna percepción o algunos indicadores de lo que puede estar sucediendo, pues al final nos damos cuenta de que también ocurren eventos que pueden generar disrupciones importantes en el mercado y que nos hacen reaccionar de forma rápida, ¿no? Y que obviamente pues esto trae empresas que pueden ser ganadoras, perdedoras, pero lo más importante aquí es cómo nosotros podemos adaptar tanto nuestros negocios como nuestras ideas, productos y demás, como para poder enfocarnos aquí. Entonces, les voy a mostrar cuál va a ser la agenda del día. Un segundo. Creo que ya todos ven mi pantalla. Entonces, vamos a empezar hablando de por qué es importante conocer el entorno en el que vivimos. Posteriormente vamos a tocar las 10 tendencias principales, o sea, las 10 tendencias globales que estamos viendo. Y vamos a hablar de qué es lo que está pasando con las categorías de consumo y qué es lo que está pasando en el mercado de retail, para finalmente pues cerrar con algunas conclusiones y algunos comentarios. Entonces, empecemos a hablar por qué es importante conocer el entorno en el que vivimos. Y es importante porque si nosotros lo conocemos, podemos no nada más satisfacer mejor las exigencias del mercado, sino que también podemos encontrar soluciones que generen valor, ¿no? Si nosotros entendemos qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, cuáles son los comportamientos que están generándose como más comunes, vamos a poder tener una brújula, o al menos vamos a poder saber hacia dónde va este mercado y vamos a poder generar, como habíamos dicho, opciones, y vamos a poder crear valor a través de nuestros productos y servicios. ¿Qué es una tendencia de mercado? Y es, creo que, importante saberlo como un preámbulo antes de entrar a ellas. Una tendencia de mercado, para los que no saben, es un comportamiento que se repite y que gana fuerza y destaca. Y este comportamiento gana fuerza y destaca, pues se vuelve como algo común en el mercado, lo cual tenemos que nosotros empezar a tomar como nuestro, y tenemos que ver cómo vamos nosotros a adaptarnos aquí. Es muy importante el tema de las tendencias, y un comportamiento, por ejemplo, podría ser lo que hemos estado viviendo con el tema de después de la pandemia o después del COVID. Había, por ejemplo, muchas barreras de entrada a todo el tema del sistema financiero en línea por algunas generaciones, sobre todo las generaciones arriba de los 50, 60 años. Sin embargo, al momento de que viene esta disrupción en el mercado, pues este comportamiento de empezar a utilizar los servicios en línea bancarios se empezaron a volver comportamientos mucho más comunes. Y esto obviamente es un comportamiento que empezó a ganar fuerza, al igual que el utilizar como diferentes sistemas de pago, y obviamente pues muchas empresas se han tenido que adaptar a estos nuevos sistemas para poder enfrentarse a la nueva realidad. Y como decíamos, las tendencias nos sirven como una brújula para poder encontrar nuevas oportunidades, y también que esto nos ayuda pues para poder generar no nada más productos, sino negocios exitosos, y obviamente generar una toma de decisiones mucho más inteligente. Entonces, aquí a mí me encantaría que se cuestionaran y que se preguntaran, ¿no? ¿Ustedes creen que ha cambiado en algo el entorno después del COVID? Y seguramente, si se hacen este cuestionamiento, van a descubrir que varias de las cosas que ustedes hacían antes o a las cuales se enfrentaban antes, ya se enfrentan totalmente de forma distinta. Y si lo vemos como ejemplos, lo vemos desde cómo estamos ahora visitando, cómo estamos visitando nosotros diferentes espacios, y cómo organizábamos viajes, y ahora qué es lo que está pasando con el tema de COVID. En el tema de, no sé si alguna vez escucharon hablar de la pirámide de Maslow, ¿no? En donde teníamos muy determinado cuáles eran los principales peldaños que necesitábamos para estar bien, hasta llegar como a este tema de la autorrealización. Y ahora pues nos damos cuenta que este valor, pues imagínense la importancia que ha tomado el tema digital y el tema de internet en estos momentos. Como antes, por ejemplo, y yo creo que muchos de los que trabajamos y perdón, y íbamos a las empresas y terminabas comiendo en algunos restaurantes y todo este negocio del food service,
cómo ha ido cambiando, ¿no? Como muchas, ahora con todo el tema del trabajo en línea y el trabajo desde casa, pues ahora nos hemos tenido que adaptar mucho más a tener que comer en casa, y esto cómo ha cambiado también la forma en que compramos y la forma en la que se cocina y las necesidades. El tema de cómo se ve el tema de las vacunas, ¿no? Antes, y de hecho también escuchábamos como gente que no estaba muy en contra de las vacunas y que en verdad, o sea, para que estuvieras como al día en tus vacunas y demás, no era tan común. Y ahora, bueno, hasta ha incrementado un negocio de turismo a Estados Unidos por el tema de la gente que se va a vacunar, así como en otros países, porque se está en búsqueda de la vacuna, ¿no? La parte de lo que habíamos hablado del tema del banco, ¿no? Desde cómo nos vestimos hasta lo que utilizamos. Aquí había como algo muy chistoso que tenía que ver con el tema del uso de las mascarillas. Revisen su celular y me encantaría que se fijaran en el tema de las aplicaciones que ahora tienen y el peso que le dan a estas aplicaciones. Así como antes tal vez buscábamos un aldespegar.com, el tema del Airbnb, que digo, todavía sigue presente, o el tema de la aplicación para el tema del cine y demás. Ahora ya tenemos temas de aplicaciones que tal vez había mucha restricción y lo puedo tomar hasta, y lo he visto en el mercado, pero el tema de pedir en línea, sobre todo el tema de los autoservicios, pues no habían todavía barreras de entrada para esto, y ahora son casos, son tabús que ya se han ido cortando debido a lo que nos hemos tenido que enfrentar. Los planes que ahora hacíamos o que hacíamos en temas de entretenimiento, o sea, en dónde se iba lo que nosotros gastábamos. Si vemos la participación en la cartera o el famoso share of wallet, pues nos damos cuenta que anteriormente había un ingreso disponible que estaba utilizado para el tema del entretenimiento fuera de casa, y ahora mucha de la casa y mucho del entretenimiento se está llevando dentro y sigue, ¿no? A pesar de que se ha empezado a abrir, y como dice Yudiel, el tema del semáforo sandía, que es un semáforo que en realidad creo que nos da como cierta certidumbre, pero que al final nos cambia, o sea, no es real, ¿no? Nos damos cuenta de que van a estar habiendo estos cambios importantes que van a seguir moviendo el comportamiento del mercado, ¿no? Y pues obviamente empleados con la oficina, y cómo esto también cambia con respecto a cómo estamos generando trabajo ahora en casa, y todo lo que viene de artículos y de compra de dispositivos y demás, como para poder adaptar nuestros hogares a esto. Y en realidad es interesante, ¿no? Porque al final nos damos cuenta que a pesar de que se empiezan a abrir los semáforos, se empiezan a abrir otra vez el tema de salir y ir a las oficinas, ya va a ser una realidad que no va a volver a ser como antes, ¿no? Tal vez va a ser una realidad mixta. En muchas oficinas están viendo cómo dividir a los empleados en horarios, en tiempos, como para no generar saturaciones de gente. Y pues siempre va a estar ahí la amenaza de tener que regresar y seguir trabajando desde casa. Y ahora aquí es donde yo también, bueno, les pregunto, ¿quiénes serían, después de entender un poco como se podría decir que como este preámbulo, pues también vemos que hay como unos ganadores y perdedores, ¿no? Y aquí eran simplemente ejemplos de cosas que seguramente ustedes han estado viviendo y que post-COVID, pues su vida ha cambiado un poco, ¿no? Entonces, si les preguntáramos, pues creo que en retail nos damos cuenta de que Amazon ha sido el gran ganador. Nos damos cuenta, obviamente, que ha tenido también muchísimo que enfrentarse también mucho a diferentes temas de mercado, y aquí me refiero porque, pues a pesar, el crecimiento que ha tenido ha sido tanto que le ha costado también apalancar el tema de los costos y de cómo ha tenido que trabajar con los empleados, porque obviamente, pues por todas las restricciones de trabajo y demás, pues también se ha visto como ha tenido que modificar rápidamente cómo estaban sus estructuras de negocio, como para poder hacer y enfrentarse a esta nueva realidad. También vemos en entretenimiento lo que ya habíamos platicado, ¿no? El tema de las suscripciones a Netflix, lo que aumentaron un 47%. Vemos en países como Italia y España alrededor de un 57 y un 34% lo que ha aumentado. Entonces, en realidad vemos que pues el entretenimiento ha ido cambiando porque mucho se ha ido también al tema de casa.
Me llamó mucho la atención la parte de fitness. No sé si se acuerdan que pre-pandemia pues empezaban a crecer mucho los negocios de gimnasios y de hecho veíamos el aumento de este tipo de instalaciones que sucedían como porque obviamente con el crecimiento del health and wellness pues empezó a incrementar este tema. Sin embargo, al momento de que empieza la pandemia, también empieza a retomar mucho el tema de fitness y en esta parte artículos que tienen que ver con productos de fitness para el hogar. Y un gran ejemplo es el tema de los relojes inteligentes, que por ejemplo, cuando empieza la pandemia, principalmente comparando, por ejemplo, el mes de abril el año en el que empieza la pandemia, que es el 2020, versus el anterior, la venta de relojes inteligentes aumentó un 22%. Entonces, esto tiene que ver también con cómo se fueron cambiando pues este tipo de realidades, ¿no? Ayer escuchaba al maestro Damodaran que nos platicaba un poco sobre el tema de cómo han ido cambiando algunos de los negocios y quiénes han ganado y quiénes han perdido y nos comentaba también la importancia, ¿no? De que muchos de los negocios que han ganado y que han, bueno, nada más generado participación, pues han sido esos negocios que tienen este flujo efectivo que hace posible que se puedan enfrentar a esta realidad, que puedan crecer y demás, y que obviamente al tener este flujo pues le gana a sus competidores y que van a seguir siendo los ganadores en los próximos años. En el tema de comunicación, pues ya nos dimos cuenta que podemos tener un webinar como este y podemos estar cada quien en su casa y cada quien en su trabajo sin la necesidad de desplazarse. Y lo vemos, ¿no? A través de Zoom, por ejemplo, hubieron alrededor de 31 millones de descargas en abril, que fueron en abril del año pasado, o sea, justo cuando se da el cambio de la tendencia de la pandemia. Y esto nos damos cuenta que era alrededor de 60 veces más que un periodo anterior. Y más o menos generó Zoom alrededor de 122 millones por el tema de Zoom Premium, que fue lo que empezaron a contratar las compañías. Y así como las compañías, por ejemplo, empezaron a contratar Zoom Premium y nos damos cuenta de que este podría ser un ganador, por ejemplo, las compañías algo que dejaron de hacer fue, uno, los viajes, que se empezaron a cortar todo el tema de los viajes de negocio o se anularon como tal. Y la segunda que a mí me llamó mucho la atención es todo este servicio de paquetería como FedEx y UPS, que son, por ejemplo, dos compañías que cayeron alrededor de un 26%. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo estos comportamientos y la realidad de lo que está sucediendo, pues puede afectar también al desempeño de muchas de las compañías y cómo estas compañías pues tienen que salir con cuestiones innovadoras o iniciativas que puedan ayudarlos a enfrentar esta nueva realidad. En el tema de transacciones, lo que ha sucedido con PayPal, ¿no? Alrededor de más de 10 millones de cuentas activas entre enero y marzo y aumentado su procesamiento, lo cual pues ha sido como también muy interesante versus lo que estábamos viendo anteriormente, que había lo que les platicaba, ¿no? Una barrera todavía para poder generar el tema de las transacciones en línea, ¿no? Por el tema de la seguridad y pues aquí PayPal pues ha sido uno de los también grandes ganadores. Y platicándoles un poco lo que comentaba el doctor Damodaran, me llamaba mucho la atención cuando habla de ciertas empresas, porque no nada más estamos hablando aquí, no, son ejemplos pues, de ganadores que nos hablan de cómo estos negocios han ido creciendo. Sin embargo, dentro de las mismas industrias encontramos pues que hay ganadores y hay perdedores y esto lo ha determinado mucho lo que les comentaba, ¿no? El flujo de efectivo que tienen estos ganadores. Un ejemplo, por ejemplo, en las aerolíneas. Encontramos aerolíneas como Volaris, que es una aerolínea que gracias al flujo efectivo que tenía en caja y demás, pues ha podido sobrevivir a una pandemia y ha podido mantener a la flota y continuar trabajando cuando vemos aerolíneas como un Interjet, por ejemplo, que no pudo hacer frente y que obviamente se tuvo que salir del mercado. Y así encontramos diferentes negocios que es lo que vamos a estar viendo y nos va a estar dando luz. Y por eso es tan importante ver, pues, como dicen, cash is the king, cómo nosotros mantenemos estos flujos y cómo nosotros tomamos ciertas decisiones para poder permear nuestra participación y nuestra presencia en el mercado.